A ver, hay historias que de verdad demuestran que el poder no siempre se hereda. A veces se conquista. Y se conquista con una inteligencia y una ambición, bueno, implacables. Hoy nos vamos a meter de lleno en la increíble vida de Catalina la Grande, una mujer que, ojo, no nació para gobernar Rusia, pero que acabó transformándola para siempre. Y claro, la pregunta del millón es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es posible que una princesa alemana, que no tenía ni una gota de sangre real rusa, llegara a convertirse en una de las gobernantes más poderosas de la historia de Europa? La respuesta es, bueno, es una auténtica lección magistral de estrategia, de política y de poder. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Y para eso tenemos que viajar muy lejos de los opulentos palacios de San Petersburgo. Nuestro viaje empieza en la pequeña nobleza alemana. Fijaos, su nombre de nacimiento era Sofía. Nació en Prusia, allá por 1729, en una familia noble, sí, pero de segunda fila, sin demasiado poder. Pero claro, a los 14 años, su destino da un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque la mismísima emperatriz Isabel I de Rusia la elige como la futura esposa de su heredero, Pedro. Y aquí viene el primer gran sacrificio, el primer paso en su calculado ascenso. Para poder casarse y asegurar su posición, tuvo que renunciar a su nombre y a su fe, convertirse a la ortodoxia rusa y pasar a llamarse Catalina. Pero que nadie se imagine que su llegada a la corte rusa fue un cuento de hadas, ¿eh? Para nada. Fue más bien el comienzo de una larguísima y muy calculada partida de ajedrez. Una partida donde se jugaba la supervivencia primero y el poder después. Y todo esto en medio de un matrimonio que resultó ser un auténtico desastre. Es que el contraste entre los dos era brutal, no hay otra palabra. Por un lado teníamos a Catalina, inteligente, disciplinada, ambiciosa, una mujer que se zambulló de cabeza en la cultura rusa. Y por otro lado, a Pedro, inmaduro, excéntrico, su mayor interés era jugar con soldaditos de plomo. Vamos, que eran la noche y el día, polos opuestos. Y es justo aquí donde su genio estratégico empieza a brillar de verdad. Porque mientras su marido jugaba a las batallitas, Catalina se preparaba para la guerra de verdad, la del poder. Se puso las pilas, aprendió ruso hasta hablarlo a la perfección, devoró libros de historia, de filosofía y, lo más importante, empezó a ganarse el favor de las personas adecuadas, de la nobleza, del ejército. Iba tejiendo, muy discretamente, una red de alianzas que la llevaría directamente al trono. Toda esta preparación, todo este trabajo en la sombra, estaba a punto de dar sus frutos, porque el desastroso reinado de su marido le iba a servir en bandeja de plata la oportunidad de su vida. Y desde luego no la iba a desaprovechar. A ver, la cosa fue así. En 1762, Pedro por fin sube al trono. Y, bueno, en un tiempo récord consigue que todo el mundo le odie. ¿Tiempo récord? ¿Qué hizo? Pues mira, para empezar, puso fin de golpe a una guerra muy popular contra Prusia, que era su país de origen. Luego empezó a favorecer descaradamente a sus consejeros extranjeros. Y, para rematar, se enemistó con la Iglesia Ortodoxa y con el ejército. O sea, con los dos pilares del poder en Rusia. Básicamente, creó el escenario perfecto para un golpe de Estado. Y ahí es cuando Catalina, que lo tenía todo preparado, actúa. Y lo hace con una audacia que te deja sin palabras. Con la Guardia Imperial, que ya la adoraba totalmente de su lado, organiza un golpe de estado fulminante. Marcha sobre el palacio, obliga a Pedro a abdicar y poco después él muere en unas circunstancias, digamos, bastante misteriosas. Y así, sin más, Catalina se proclama emperatriz de todas las Rusias. Lo había conseguido. Había conquistado el trono. Vale, una vez en el poder, se abre una nueva etapa. Catalina va a gobernar durante 34 largos años y desde el primer día su objetivo es clarísimo. Por un lado, consolidar su propio poder, que nadie se lo arrebate. Y por otro, expandir las fronteras de Rusia hasta convertirla en una superpotencia moderna, temida y respetada en toda Europa. Y su principal herramienta para lograrlo, la conquista militar, sin duda. Y es que la magnitud de sus conquistas es simplemente asombrosa. Durante su reinado, el Imperio ruso se anexionó, por ejemplo, Crimea. Esto era importantísimo, porque por fin conseguía un acceso seguro al Mar Negro, un objetivo estratégico que Rusia llevaba persiguiendo siglos. Pero no solo eso, también participó en las famosas particiones de Polonia, un evento que literalmente borró a Polonia del mapa durante más de 100 años. El resultado final fue que Rusia nunca había sido tan grande ni tan influyente. Pero ojo, que no todo fue expandir fronteras. Su reinado también tuvo que hacer frente a amenazas internas muy serias. Y la más grave de todas, sin duda, fue la rebelión de Yemelyan Pugachov. ¿Quién era este hombre? Pues un cosaco que se hizo pasar nada más y nada menos que por el difunto zar Pedro III. Y su revuelta fue tan grande que llegó a poner en jaque a todo el imperio. La rebelión de Pugachov al final fue aplastada, y con una brutalidad tremenda. Pero este episodio marcó a Catalina para siempre. La cambió.
La volvió más dura, más autoritaria si cabe. Le quedó clarísimo que para controlar un imperio tan gigantesco necesitaba sí o sí a la nobleza de su parte. ¿Y qué hizo? Pues reforzar el poder de los nobles a costa de los siervos, consolidando un sistema que básicamente ataba a millones de campesinos a la tierra de por vida. Y aquí es donde la figura de Catalina se vuelve todavía más fascinante, porque está llena de contradicciones. No era solo una conquistadora implacable, es que ella se veía a sí misma como una déspota ilustrada. ¿Qué significa esto? Pues que era una monarca que gobernaba con un poder absoluto, sí, pero que al mismo tiempo admiraba las nuevas ideas de la Ilustración y quería usarlas para modernizar culturalmente su país. Y vaya si lo intentó. Impulsó una auténtica revolución cultural en Rusia. Fundó academias, bibliotecas, teatros, de todo. E hizo algo que fue absolutamente revolucionario para la época: crear el Instituto Smolny, que fue la primera institución educativa para mujeres en toda Rusia. Y por si fuera poco, mantenía correspondencia regular con los grandes pensadores del momento, gente como Voltaire o Diderot, metiendo a Rusia de lleno en el debate intelectual de Europa. Mirad, si hay un solo dato que pueda resumir la escala de su legado cultural, tiene que ser este. Su colección de arte privada, lo que ella empezó a comprar, fue la semilla de lo que hoy es uno de los museos más grandes e importantes del mundo entero, el Hermitage en San Petersburgo. Un legado absolutamente monumental que por supuesto sigue ahí hoy en día. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es el veredicto final de la historia sobre Catalina la Grande? Pues como suele pasar con las grandes figuras, su legado es enorme, sí, pero también es increíblemente complejo. Está lleno de luces y sombras. Es que su reinado tuvo claramente dos caras, como una moneda. Por un lado tenemos a la Catalina que modernizó la administración, que expandió el imperio hasta límites insospechados y que fue una mecenas de las artes increíble. Pero por el otro lado tenemos a la autócrata implacable que no dudó en reforzar la servidumbre, condenando a millones de personas a una vida sin libertad y que aplastó sin ningún tipo de piedad cualquier conato de rebelión que amenazara su poder. Ambas son la misma persona. Y por eso, la historia de Catalina nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿El poder es algo que simplemente se hereda, que te viene dado por derecho de nacimiento? ¿O es algo que se forja, que se construye con inteligencia, con una ambición sin límites y con una estrategia impecable? Bueno, creo que la vida de Catalina la Grande nos da una respuesta bastante clara.